Estamos con esta serie que hemos ya iniciado. Ya tenemos el domingo anterior iniciamos con esta serie que hemos titulado Deberes Cristianos y estaremos abundando en lo que contiene Romanos capítulo 12 y Romanos capítulo 13. Aquí sí quiero hacer una pequeña aclaración. En la enseñanza anterior, una vez que yo escuché la enseñanza anterior nuevamente en la grabación, me percaté que yo hablaba de Romanos capítulo 12 y versículo 13. Romanos capítulo 12 y versículo 13. Fue un error de mi parte. Es Romanos capítulo 12 y capítulo 13, no versículo 13. Hago esa aclaración poder, para poder iniciar bien esta enseñanza. Romanos capítulo 12 y capítulo 13, deberes cristianos, y vamos a estar entonces siguiendo esta serie de los deberes cristianos contenido en el capítulo 12 y capítulo 13 del libro de Romanos. En esta ocasión, el tema que tenemos es Romanos capítulo 12, versículo 2. También desde la enseñanza anterior hemos nosotros escogido para cada uno de los temas que vamos a estar desarrollando en esta breve serie, colocarle el número de los versículos que se estará tratando en cada enseñanza, de tal forma que entonces este tema será Romanos capítulo 12, versículo 2. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que pueda acompañarnos en los próximos momentos para poder tener esta enseñanza, aprender de su palabra y poner por obra su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día. Gracias por la vida que nos das, gracias por la bendición que nos das de contar con un nuevo día, Señor, de poder servirte. Hemos nosotros visto, Señor, en esta serie que más importante es la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Si estamos hoy de pie, es para la gloria de Dios, para tu gloria, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos en este momento que puedas ayudarnos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, Señor, que nos permitas trazar adecuadamente tu palabra, Señor, y que seamos bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Romanos capítulo 12 y capítulo 13, haciendo ya esta aclaración. Romanos capítulo 12 y capítulo 13, los deberes cristianos. Decíamos nosotros en la enseñanza anterior que es un deber cristiano, y sencillamente lo estábamos definiendo nosotros como aquello que tú tienes que hacer como cristiano, ¿sí? Esta palabra deberes cristianos también nosotros explicábamos que desvirtúa toda relación cristiana, o desvirtúa todo concebir una relación con el Señor emocional, sentimental o mística. No existe tal. La Biblia nos está hablando acerca de deberes cristianos, y si ya nos está hablando de deberes cristianos, entonces es un término que desde la enseñanza anterior hemos mencionado que a veces el cristiano no le gusta mucho la palabra deberes cristianos, porque él él argumenta y dice, no, es que yo no vivo una religión con el Señor, yo vivo una relación con el Señor, etcétera, y se ponen a veces muy místicos, muy sentimentales, muy emocionales. Cuando la Biblia nos está hablando de deberes cristianos, entonces se está desvirtuando que en el caminar con Dios el aspecto emocional queda totalmente a un lado. No es una relación de emoción, no es una relación de sentimiento, no es una relación mística, sino que es una relación de compromiso. Esto es lo más importante que nosotros debemos entender ahora que estamos estudiando esta parte de los deberes cristianos. Es una relación sustentada en el compromiso. Veíamos también en nuestra enseñanza anterior que el capítulo 12 y capítulo 13 tienen como contexto o como fundamento Romanos capítulo 11 versículo 36, que dice, porque de él
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros explicábamos también en este punto que esta es una doxología. Una doxología es una alabanza a Dios. Explicábamos entonces que todos estos deberes contenidos en el capítulo 12, capítulo 13 que estaremos viendo a lo largo de esta serie, todos estos deberes tienen que ver por la gloria de Dios. Y en la enseñanza anterior, Romanos capítulo 12, versículo 1, iniciamos con este versículo que dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y veíamos en esta enseñanza anterior, veíamos que esto entonces nos está hablando de entregar nuestro cuerpo. En el original griego dice todo lo que hacen en el cuerpo, que todo lo que nosotros hagamos con nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos, es decir, nos está hablando de una consagración constante. Nos habla de una consagración realmente materializada a través del cuerpo. Descarta nuevamente este aspecto místico, sentimental, emocional, y tiene que ver entonces con un aspecto totalmente práctico, totalmente tangible, como el estar ofreciendo nuestros cuerpos todos los días, estar presentando nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, una consagración constante. Ahora, nada más vamos a agotar unas ideas en cuanto al cuerpo, porque debemos nosotros entender este aspecto. Primeramente, la Biblia dice, Génesis capítulo 1, capítulo 2, que cuando el Señor sopló aliento en el hombre, en ese momento fue un ser vivo. Y esto nos habla que entonces un ser vivo, teológicamente, está compuesto por un cuerpo, por un espíritu, por una alma, ¿sí? Ahora, Romanos capítulo 11:36 nos dice que todas las cosas son para la gloria de Dios, que todo es para la gloria de Dios. Entonces, esto nos lleva al punto de que si nosotros tenemos entonces este cuerpo, que si en nuestro ser, que nuestro ser está constituido alma, cuerpo y espíritu, si nosotros contamos con un cuerpo físico el día de hoy, bueno, entonces la Biblia lo que nos está enseñando es que este cuerpo es para la gloria de Dios. Ahora, otras ideas que quiero también, antes de iniciar en el siguiente versículo que tenemos para este día, debemos nosotros entender, por ejemplo, primero de Corintios capítulo 6, versículo 13, dice: pero el cuerpo físico, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y aquí tenemos entonces un principio importante, un principio interesante, de que el cuerpo que nosotros tenemos no es, en este caso, en Corintios está hablando de la fornicación, etcétera, y está diciendo que no es para la fornicación, es decir, el cuerpo tiene un propósito, tiene un destino, y el destino es para el Señor. El cuerpo físico es para el Señor, y aún añade más esta idea el apóstol Pablo, porque dice, aún el mismo Señor es para el cuerpo, lo que nos da a entender que entonces el Señor tiene un especial, un profundo interés, cuidado sobre el cuerpo del creyente, sobre el cuerpo del creyente. Y esto es, como le mencioné hace unos momentos, es algo totalmente tangible, totalmente práctico. Descarta, desvirtúa entonces toda idea mística, toda idea romántica, toda idea sentimental, toda idea emocional. Muy bien. Ahora, otra idea, primero de Corintios capítulo 6, versículo 15, dice que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Vea lo importante. Primer aspecto, el cuerpo es para darle gloria al Señor. Romanos 11:36. El cuerpo no es para otra cosa, no es para la fornicación, es para el Señor. Tiene un destino, tiene un propósito, es para el Señor, y el mismo Señor es para el cuerpo. Y ahora en primero de Corintios 6:15 nos dice
que nuestros cuerpos son nada más y nada menos que miembros de Cristo mismo. Y esto entonces nos eleva a un aspecto de demasiada importancia para poder nosotros entender entonces el cuidado y el hecho de contar con un cuerpo. Nuestro cuerpo es miembro de Cristo mismo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y dice de ningún modo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo mismo es parte de los miembros de Cristo. Primero de Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo que nosotros tenemos es nada más y nada menos que una residencia del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Y concluye el apóstol Pablo y dice que nuestros cuerpos no son nuestros. Entonces, esto quiere decir que el cuerpo que nosotros no tenemos derechos sobre nuestros cuerpos, ni de uso, ni de propósitos, ni de destino, que todo es para la gloria del Señor, para el Señor, y en este sentido no somos nuestros. El día de hoy se dispersa esta idea de que mi cuerpo, mis derechos, etcétera. La Biblia está descartando todo esto. No tienes derecho sobre tu cuerpo es del Señor, es para el Señor es para tu cuerpo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no eres ni siquiera dueño de tu propio cuerpo. Primero de Corintios 6:20 concluye entonces el apóstol Pablo y dice, bueno, en base a lo que les he dicho, ustedes han sido comprados por un precio, la sangre de Cristo. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo es de Dios. Que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, que todo lo que hagamos en nuestros cuerpos glorifique a Dios porque hemos sido comprados por el Señor y son de Dios. El cuerpo entonces es del Señor. ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que la Biblia, por ejemplo, tatuajes, la droga, etcétera, algunos aspectos, la Biblia no los regula de una manera directa. Bueno, realmente sí lo está regulando, al menos en estos versículos que nosotros estamos viendo. No tenemos derecho nosotros entonces de usar como queramos nuestros cuerpos. No tenemos nosotros derecho de darle un destino que no sea el de glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Todo esto es muy importante y bueno, estas ideas quería nada más agotarlas derivado de la enseñanza anterior para que podamos nosotros entender la importancia del cuerpo. Muy bien, vamos ahora a Romanos capítulo 12, versículo 2. Después, primeramente, el apóstol Pablo ha dicho que entregues, que consagres tu cuerpo. Ya hemos visto, el cuerpo es para la gloria de Dios, el cuerpo es miembro, es parte de los miembros de Cristo, no somos nuestros, nuestros cuerpos no son propios, son del Señor, debemos de glorificar al Señor con todas estas ideas. Primeramente es el cuerpo, y luego el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Primeramente, vamos a entender que este versículo no está hablando de otro deber cristiano, porque muchas veces se lee versículo 1 y luego se separa el versículo 2 como diciendo, bueno, en el versículo 1 el apóstol Pablo me ha dicho una cosa, ahora en el versículo 2 está cambiando de idea, ahora me está diciendo otro aspecto. No, no nos está hablando de otro deber cristiano. No es consagra tu cuerpo o lo que haces en el cuerpo y después, y no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. No, aquí nosotros debemos entender que cuando aparece la palabra no aquí en el versículo 2, es una negación, una partícula de negación. Y es la partícula que en la gramática griega es la partícula kai. Esta partícula kai es muy interesante y nosotros debemos entenderla. Esta partícula kai, que en nuestro lenguaje sería i, se la voy a explicar en este momento. Se une dos cosas que son diferentes
o que se están mencionando de manera diferente, pero que realmente son están representando lo mismo. Por ejemplo, versículo 1, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Esta es una idea que está presentando el apóstol Pablo y después dice dice, no, no os conforméis, es decir, y, partícula kai, y no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Nos está hablando de dos aspectos, versículo 1, versículo 2, pero por cuanto está ligado por esta partícula kai, que es el término no que aparece al iniciar el versículo 2, nos está hablando de lo mismo. Entonces, el sentido es que dice que por las misericordias de Dios presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional, y no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos aspectos, pero guardan la misma idea. Por eso entonces quise iniciar diciendo que no está hablando de otra obligación, sino que está hablando exactamente de lo mismo aún todavía. Ahora dice, no se conformen a este siglo. La palabra conformar, del griego susgematizo, significa conformarse al mismo patrón. Dice entonces, no se conformen al patrón, a la conducta de este siglo. Cuando habla de siglo, nos habla de era, nos habla del mundo, del sistema del mundo. Entonces, aquí nosotros debemos entender que el mundo, el sistema que tiene el mundo es un sistema sin Dios. Es un sistema donde han hecho a un lado a Dios. Es un sistema sin Dios, un sistema anti Dios. Y entonces, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo no te conformes a este siglo, nos está hablando, primeramente nos habló de una separación de nuestro cuerpo del sistema de este mundo, que lo vimos ya en el versículo 1. Ahora en este versículo 2 nos está hablando también de una separación, pero ahora de una separación de nuestra mente del sistema de este mundo. Es decir, el apóstol Pablo quiere asegurarse que tanto tu cuerpo se está separando de los patrones de este mundo, como que tu mente también se está separando de los patrones que rigen a este mundo. No se conformen entonces a esos patrones, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, separados del mundo, el mundo separado de nosotros, separados del mundo físicamente, no participamos en los patrones de este mundo, le damos un uso adecuado, honroso para glorificar al Señor con nuestros cuerpos. El mundo separado de nosotros, la mente entonces, los patrones del mundo no llenan nuestra mente, etcétera. Y esto entonces nos habla de cuerpo y mente. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Ahora el apóstol Pablo está poniendo importancia en este aspecto, en la mente, en vigilar el aspecto mental, el aspecto de los pensamientos, el aspecto que origina los actos, que es la mente. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos, qué viene a significar entonces la mente, el cuidar la mente, el transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Es llegar a pensar como Dios piensa, tener los pensamientos de Dios, pensar, procesar mentalmente, tener los pensamientos de Dios, piensa como Dios piensa. Ahora, surge una pregunta, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos pensar como Dios piensa? ¿Cómo podemos nosotros llenarnos de los pensamientos de Dios para poder también yo no adecuarme a los patrones de este mundo, que es un mundo sin Dios, un mundo anti Dios? ¿Cómo puedo yo llegar a pensar como Dios piensa? Y la respuesta nos la da el mismo versículo 2. Por medio de la renovación de su entendimiento, a través de renovar nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Bueno, la palabra renovar
viene, de acuerdo al diccionario de la lengua española, significa poner de nuevo o reemplazar algo, poner de nuevo o reemplazar algo. Entonces, renovar la mente es, bueno, estos patrones del mundo, que está diciendo el apóstol Pablo, no te conformes a esos patrones del mundo, entonces los reemplazamos y a su vez colocamos los pensamientos de Dios. ¿Dónde se encuentran los pensamientos de Dios? Se encuentran en la palabra de Dios, se encuentran en la Biblia. Entonces, quitamos todos estos aspectos seculares, todos estos aspectos de mundo y comenzamos a sembrar la semilla, la enseñanza de la palabra de Dios en nuestras mentes. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de ustedes. Si mora la palabra de Dios en abundancia en nuestros corazones, en nuestras mentes, entonces no estará morando las ideas, los patrones que el mundo tiene. Ahora, si tú no lees, si nosotros no leemos, si nosotros no escudriñamos, si nosotros no estudiamos, si nosotros no meditamos la Biblia, nosotros entonces estamos en un gran peligro y estamos en un gran declive en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no hay palabra de Dios que estamos colocando en nuestra mente, en nuestro corazón diariamente, entonces, bueno, de acuerdo a este versículo, el resultado es muy fácil de entender. No habrá renovación del entendimiento. La única forma de renovar el entendimiento es a través de la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, entonces no habrá renovación del entendimiento. Y si no hay renovación del entendimiento, continuamos o continuaremos bajo el sistema del mundo. Quiero repetirlo nuevamente para que capte usted entonces la intensidad o la gravedad que se tiene. Si no estamos tomando la palabra de Dios, no estamos siendo renovados en nuestro entendimiento. Y si no estamos siendo renovados en nuestro entendimiento, entonces continuamos bajo el sistema del mundo, bajo los patrones que el mundo está estableciendo, sin duda alguna. El sistema del mundo, como le mencioné, es anti Dios, es sin Dios, y esto entonces nos lleva al menos a tres aspectos terribles totalmente. Número uno, que estaremos pensando como piensa el mundo. Y si pensamos como piensa el mundo, vamos a estar actuando como el mundo está actuando. En cualquiera de las vivencias que nosotros tengamos, en cualquiera de las experiencias que nosotros tengamos, en cualquiera de las circunstancias que nosotros estaremos atravesando, si no hay renovación del entendimiento, continuamos bajo este patrón del mundo y entonces estaremos pensando como el mundo piensa y cuando estemos enfrentando cada experiencia en nuestras vidas, esto nos llevará entonces a estar respondiendo como el mundo responde. No habrá ninguna diferencia entonces en que nos digamos cristianos y las otras personas no se digan cristianos. Estamos actuando exactamente de la misma forma, como el mundo está actuando, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros sentimos, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es lo correcto, etcétera, y estamos pensando exactamente igual. Otra consecuencia sería que todas las ideas y los conceptos que tuviéramos de Dios, y esto digo que tuviéramos de Dios, realmente estarán equivocadas. Si no hay Biblia, si no hay renovación de nuestras mentes a través de la palabra de Dios, bueno, esto no significa que no puedas tener pensamientos, concepciones acerca de Dios. Sí, sí los vas a tener, pero todas estas ideas, todos estos conceptos de Dios que tú tengas estarán sin duda alguna equivocadas.
Estarás fabricando un Dios a tu medida, un Dios de acuerdo a tus propios intereses, un Dios conforme a tu propio corazón. Y número tres, lo más terrible, que estaremos cometiendo entonces un pecado que se llama idolatría. Entonces, esto de descuidar la palabra de Dios realmente tiene serias consecuencias. Y el apóstol Pablo entonces está diciendo, no se conformen a este siglo, recuerden nuevamente, es un deber cristiano, es algo que el cristiano tiene que hacer, sino que te tienes que transformar por medio de la renovación de tu entendimiento a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué? Entonces voy a estar, aquí entonces el apóstol Pablo pone como una urgencia, una necesidad básica para la vida cristiana, la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios. Así como un niño recién nacido desea, anhela su alimento, así nosotros estemos deseando cada día la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan necesaria la palabra de Dios en nuestras vidas? Bueno, dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para es una partícula de propósito, es una partícula que tiene, que va encaminada hacia un objetivo, una partícula de propósito. ¿Cuál es este propósito? Para que tú puedas experimentar, para que tú puedas comprobar, que en el original griego es experimentar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí entonces la palabra de Dios nos está llevando, vea con mucha atención, primeramente nos está llevando en el aspecto mental, en el aspecto interno, de estar siendo saturados de la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios está saturando nuestras vidas, nos lleva a un aspecto o nos lleva al borde de la experiencia, ¿sí? ¿Qué es una experiencia? De acuerdo al diccionario de la lengua española, una experiencia es una circunstancia o un acontecimiento vivido por una persona. Esto entonces nos está diciendo, para que vivas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos dicen, es que ni siquiera sé cuál es la voluntad de Dios. Ay, es que la voluntad de Dios es muy aburrida, es que la voluntad de Dios es muy difícil, esto, aquello, tantos argumentos que dan. Bueno, es que ni siquiera han entendido la voluntad de Dios, porque ni siquiera la palabra de Dios ha estado en sus corazones. Pero una vez que la palabra de Dios está en nuestros corazones, entonces podemos vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto entonces nos lleva de un aspecto mental que nos está hablando en esta primera parte, Romanos 12:2, a un aspecto totalmente práctico, para que puedas experimentar, para que puedas vivir, palpar, sentir, tocar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. No solamente conocer la voluntad de Dios, no solamente se queda en el aspecto intelectual, mental, sino que nos lleva a la experiencia, sino a experimentar la voluntad de Dios, a llegar al punto al que tú digas, estoy viviendo la voluntad de Dios en cada aspecto de mi vida. Ahora quiero que vea que la voluntad de Dios se presenta como buena, se presenta como agradable y se presenta como perfecta. ¿Qué significa que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Bueno, cuando dice que es buena, se está refiriendo a que demanda solamente lo que es esencial e inmutablemente bueno. La Biblia, la voluntad de Dios, solamente te demandará lo que es estrictamente bueno, inmutablemente bueno. Ahora, la palabra bueno significa, de acuerdo al diccionario de la lengua española, significa aquello que tiene una utilidad, aquello que tiene un propósito, aquello que brinda algo. Y la voluntad de Dios entonces te estará demandando solamente lo que es bueno.
Y esto entonces está implicando que te dará una utilidad, que habrá algo bueno que te estará aportando el hecho de estar siguiendo la voluntad, viviendo, experimentando la voluntad de Dios. ¿Qué significa que la voluntad de Dios es agradable? Cuando dice que la voluntad de Dios es agradable, significa que la voluntad de Dios demanda solamente lo que goza de la eterna complacencia de Dios. La voluntad de Dios solamente te demandará solamente aquello que produce la complacencia de Dios. Entonces estarás caminando y estarás agradando al Señor. La voluntad de Dios es perfecta, que significa que la voluntad de Dios es perfecta, que refleja la perfección de Dios. Su voluntad refleja sus atributos, refleja su carácter, refleja la perfección de Dios. Una vida entonces, una vida que produce frutos, cuando nosotros experimentemos, vivamos en la voluntad de Dios porque hemos sido llenos de la palabra de Dios en nuestras mentes, estaremos viviendo entonces una vida que produce frutos, por cuanto la voluntad de Dios es buena. Estaremos nosotros viviendo una vida que agrada a Dios, por cuanto su voluntad es agradable. Estaremos viviendo una vida completa por cuanto su voluntad es perfecta. Y tenemos todos estos aspectos entonces porque la palabra de Dios está morando en nuestros corazones, porque estamos siendo transformados en renovando nuestro entendimiento a través de su palabra, y esto nos habilita entonces para poder experimentar, para poder comprobar cuál es, para poder vivir la voluntad de Dios agradable, perfecta. Muy bien. Ahora, si no hay renovación de la mente en nuestros corazones, dicho en otros términos, si no hay palabra de Dios, vamos a pensar por un momento que algún creyente dice, bueno, yo no necesito la Biblia, yo solamente en el sermón del domingo, etcétera. Si no hay palabra de Dios, bueno, no habrá renovación de la mente. Si no hay renovación de la mente, ya hace unos momentos nosotros vimos cuáles son las consecuencias que se pueden tener, pero si no se tiene entonces esta palabra de Dios, esta renovación en nuestro entendimiento, pues vamos a estar viviendo vidas que no son buenas, vidas en las que no hay fruto. Vidas en las que no hay fruto porque sencillamente no estamos siguiendo la buena voluntad de Dios. Estaremos viviendo una vida que no agrada a Dios, por cuanto no estamos siguiendo la voluntad de Dios que es agradable. Estaremos entonces haciendo todo lo que nosotros estemos haciendo, estará desagradando a Dios, estaremos en una total desobediencia. Alguien puede decir, bueno, sí, pero yo sigo la voluntad de Dios sin llenarme de la palabra de Dios. Nosotros debemos ya de divorciar, debemos nosotros de entender estos aspectos. Si no hay palabra de Dios, no puede haber dirección. No es el aspecto místico en tu corazón de decir es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. No, si no hay conocimiento de la palabra de Dios, si no está la voluntad de Dios expresada y grabada en nuestros corazones, ¿qué voluntad estaremos siguiendo? No se puede seguir ninguna. Entonces, si no seguimos esta voluntad de Dios que es agradable, nosotros no estaremos agradando a Dios, estaremos haciendo nuestra voluntad en cada aspecto de nuestra vida. Si no estamos viviendo la voluntad de Dios que es perfecta, pues sencillamente estaremos en una vida totalmente incompleta, una vida carente de propósito, carente de resultados, una vida totalmente incompleta. Ahora, estos deberes cristianos. Quiero ir terminando esta enseñanza. Quiero hacer una consideración importante en este aspecto de los deberes cristianos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nosotros ya estamos viendo el cuerpo,
En esta clase hemos visto la mente, saturar nuestra mente de la palabra de Dios, renovar nuestro entendimiento para poder accesar a experimentar, a vivir la voluntad de Dios perfecta, agradable, completa, etcétera, que es para nosotros. En los versículos 3 al 8 estaremos viendo los dones, los dones y el servicio. Y en este aspecto nosotros estaremos viendo aquí algunos dones que el apóstol Pablo menciona y el servicio que se da dentro de la iglesia local también. Y en los versículos 4 al 21 estaremos viendo las marcas de un verdadero cristiano, que tiene que ver aspectos en lo individual y aspectos en lo corporativo, aspectos en la iglesia. Ahora, Romanos capítulo 12 y versículo 13. Aquí quiero hacer una aclaración. Romanos capítulo 12, del versículo 3 al versículo 21, muchos dicen que todo esto es enseñado bajo el contexto de iglesia y que el versículo 1 y versículo 2 que hemos visto en esta clase y en la clase anterior no es enseñado bajo el contexto de iglesia y que también lo que se enseña en Romanos 13 es enseñado bajo el contexto de iglesia. Es decir, hacen a un lado, descartan el versículo 1 y versículo 2. Dicen que todo esto es enseñado bajo contexto de iglesia, pero aquí yo quiero hacer esta aclaración. Romanos capítulo 12 y capítulo 13, toda esta enseñanza está sustentado bajo el contexto de la iglesia, bajo el contexto de la reunión corporativa. Ahora, los dones que se están hablando en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, los deberes que tenemos en versículo 4 al versículo 21 del capítulo 12 y los versículos del capítulo 13, y todo esto, y aún versículo 1 y versículo 2, que nos habla del cuerpo y de la mente, renovar nuestra mente, todo esto tiene una implicación y tiene la implicación de congregarse, tiene la implicación de la iglesia local. Ahora, si tú no te congregas, entonces, ¿cómo es que tú estarás aprendiendo acerca de que debes de consagrar tu cuerpo, de que tu cuerpo debe dar gloria a Dios, de que no eres dueño de tu propio cuerpo, de que tu cuerpo es miembro de Cristo mismo, de que has sido comprado por la sangre de Cristo y que glorifiques a tu cuerpo, de que renueves tu entendimiento para que puedas comprender la buena voluntad de Dios, puedas vivir la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a aprender ello? ¿Cómo vas a aprender los dones? ¿Cómo vas a aprender el estar sirviendo a tus hermanos? ¿Cómo vas a aprender el comportarte de manera adecuada en la iglesia y también fuera de la iglesia? ¿Cómo vas a estar aprendiendo todo esto? Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 y 13. Dice que Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios colocó en la iglesia local pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios está presentando que en donde Dios te ha colocado, que donde Dios te ha plantado, que en la iglesia local donde Dios te ha colocado, ha sido su voluntad, Él ahí te ha provisto de pastores maestros, o por lo menos de un pastor maestro. La función que tiene este pastor maestro es la de perfeccionar tu vida para la obra del ministerio, perfeccionarte para que tú estés sirviendo también al Señor, para que tú puedas cooperar en la edificación del cuerpo de Cristo, para que llegues a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todo esto lo vas a encontrar solamente en el contexto de la iglesia local, en el contexto de la iglesia. Ahora, ciertamente, ahorita en este momento, por cuestiones
de salud que se han complicado para varios de nuestros miembros, tenemos estas reuniones y tenemos una más, quizás otra más porque estas situaciones de enfermedad han sido muy severas, pero ahorita estamos haciendo una pausa. Realmente no nos estamos reuniendo físicamente, pero sí quiero que guarden este aspecto. Sí necesitamos nosotros entender y necesitamos nosotros valorar este aspecto. Deberes cristianos que se están enseñando en Romanos capítulo 12, capítulo 13, tiene que ver también con el aspecto del compromiso en la iglesia local. Tiene que ver también con el aspecto de la membresía en la iglesia local, del compromiso que se tiene en la iglesia local. Si como creyente no estás comprometido en tu iglesia local, no estás en verdad quitando ya cualquier argumento, cualquier promesa, sí, me voy a esforzar, esto, aquello, hagamos a un lado ello. Estamos comenzando un nuevo año. Estamos caminando por la gracia de Dios en este año. Este año ha sido para nosotros un tanto complicado, ha sido un tanto golpeado para nosotros, pero seguimos caminando. Ahora, el punto es compromiso. Por eso, estos deberes cristianos he enfatizado el aspecto emocional, el aspecto sentimental, el aspecto de sí quiero. No, no, hacemos a un lado ya todo eso y nos vamos al punto del compromiso. Es compromiso solamente. Ahora ya es compromiso. Necesitamos que te comprometas con la iglesia de Cristo, con la iglesia que el Señor te ha brindado, y es a través de la iglesia, por los medios que el Señor, los regalos que Dios ha dado, que el Señor te estará bendiciendo tu vida para perfeccionarte, para que tú sirvas al Señor, para que estés edificando también el cuerpo de Cristo. Entonces, estos deberes cristianos, veámoslos por favor también a la luz del compromiso de iglesia. En los siguientes versículos, de hecho, el apóstol Pablo estará hablando un poco del compromiso con la iglesia local. Muy bien, concluimos esta enseñanza. Y doy lectura al versículo 1 y el versículo que hemos leído en esta mañana. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Y no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él pueda prosperar su palabra en nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar delante de ti, Señor. A pesar de las adversidades, Señor, a pesar de las dificultades que tenemos, y oro por cada uno, Señor, de nuestros hermanos que están padeciendo en su salud o que estamos padeciendo en nuestra salud, Padre, que tú puedas obrar en nuestros corazones y hacer sólido el compromiso de caminar contigo, Señor. Toma la vida de tus hijos, Señor, por cada uno de ellos. Yo te pido que puedas bendecirlos, Señor. Toca sus cuerpos, Señor. Concédeles el restablecimiento, la salud en sus cuerpos. Y ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra pueda ser grabada en nuestros corazones, que nosotros podamos entender este aspecto del deber, que entendamos que son deberes cristianos. Señor, quita de nuestras mentes, de nuestras vidas, de nuestras bocas, de nuestros patrones de conducta, el caer en círculos viciosos de estarnos comprometiendo y estar diciendo, sí, me voy a esforzar y no esforzarnos. Sí, voy a esforzarme más y no esforzarnos. Y Señor, que seamos hombres ya no de palabras, de promesas, sino de acciones, de obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, prospera tu palabra en nuestros corazones y, Señor, que
tu palabra pueda ser prosperada en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.